y bueno, también voy a invocar, si me lo permitís, porque también lo necesito. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo sea creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, antes de empezar el rollo, pues quería compartir con vosotros algo que para mí me emociona, que para mí es emocionante, ¿no? Y es que, como sabéis, todavía entre nosotros pues hay 3 cursillistas que vivieron el primer cursillo de cristiandad de la historia, el cursillo de Calafiguera de agosto de 1944. Y pues bien, hoy, día 21 de noviembre, uno de estos cursillistas, Miguel Rigo Albons, cumple 100 años. Y era algo que quería compartir con vosotros porque creo que es algo pues, muy bonito, pues el pensar que Miguel Rigo estuvo en ese primer cursillo de Calafiguera, ¿no? En 1944, ¿no? Donde empezó todo, ¿no? Yo pues tuve la suerte y la gracia de poder visitarlo hace 2 años juntamente con Ramón Rosselló y le hicimos una visita y aquel hombre nos contaba entusiasmado un montón de cosas del primer cursillo, ¿no? Y cuando nos despedíamos en la puerta, pues él nos dijo: seguid adelante y propagad esta cosa, esta semilla que nació hace tantos años, no os paréis, hay mucho campo, estáis de enhorabuena con la dirección que lleváis, ¿no? Pues bien, seguimos adelante. Seguimos adelante, aquí estamos y desde aquí pues quiero felicitar a Miquel Moldains. Miquel, felicidades, Miquel, por tus 100 años. Simplemente quería compartir esto porque para mí es una emoción y una alegría. Y bueno, empezaré rollo y primero me voy a presentar, por si hay alguien que no me conoce, supongo que sí. Pues me llamo Katy Biloni, soy de Mallorca y tuve pues, la suerte de vivir mi cursillo hace ya muchos años y lo que me ha posibilitado pues el poder vivir o el intentar vivir o el dolerme de no vivirlo, pues todas las circunstancias que han envuelto mi vida, sintiéndome al lado del Señor, sintiéndome amada por el Señor, ¿no? Y sintiendo también el calor y el apoyo de amor. Primero de todo, quiero dar las gracias a Luz y a Paco y a la gente que ha organizado este encuentro y que me ha invitado a dar el rollo. Gracias porque hacer un rollo... Hacer un rollo siempre es una oportunidad para continuar creciendo y continuar aprendiendo y profundizando en ti misma y también en la esencia y en la finalidad de tu ser. Luis Reyes. Bueno, estoy oyendo mucho ruido, no sé si me escucháis o no. Luis Reyes tiene problemas. ¿Quién va a ser su representante? Luis. Oh, no, este es Luis Reyes de Perú. Representan a la familia de mi mamá. Es de Perú. Permítame esto. Vamos, ponlo en la sala. Ya lo pagué. Ok. Dale. Vale, sigo. Es que oía mucho ruido. Bueno, pues no sé dónde iba, pero bueno, decir que para mí preparar este rollo pues ha sido como un regalo, ¿no? Porque para preparar el rollo pues he escuchado y he leído pues muchos rollos y artículos de Eduardo y volver a escuchar estos rollos, pues la verdad es que es un regalo. Rollos que podéis encontrar en la página web de la Fundación Eduardo Bonín Aguiló. Y la verdad es que cuando te pones a escuchar un rollo de Eduardo, pues es como comer pipas, ¿no? Que no puedes parar de comer pipas, ¿no? Pues esto es lo mismo, no pararías nunca de escucharlo. Y por tanto, gracias por darme esta oportunidad.
deciros también que este rollo pues no hay nada mío. Yo he recopilado ideas, ya os digo, de rollos, libros, y he intentado pues darles un poco de forma y estructurarlas a lo largo del rollo. Pero realmente mío no hay nada. Bueno, este rollo se titula Cursillo 3 días, los 3 días de cursillos. Y bueno, el padre Marcelo, con su bonita y profunda meditación, pues nos ha introducido un poco a este rollo, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Esta meditación que precisamente como introducción a este rollo nos ha hablado de lo que significa el descubrir el amor del Padre, ese encuentro que se da en el cursillo, ¿no? Y qué grande es cuando descubro a Cristo, ¿no? Como alguien muy cercano, nos decía el padre Marcelo, y cómo se transmite ese amor del Padre en el rostro de los demás, ¿no? Y eso es el cursillo, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Y los 3 días de cursillo es lo menos importante del movimiento de cursillos. Lo más importante es el precursillo, del cual nos hablaba ahora Loren, y el postcursillo, del cual nos hablará mañana Ramonet. El cursillo es un proceso de amistad, un proceso que empieza en el precursillo, se cuece en el cursillo y se continúa en el postcursillo. Si rompemos esta cadena, pues puede resultar que la amistad pues sea un cuento, ¿no? Por eso la importancia del postcursillo después, de cuidar y de acrecentar esa amistad, ¿no? Si en el cursillo hemos demostrado amistad y no hemos mostrado amistad, si solo hemos tratado de demostrar que todos somos amigos, pero después cuando han ido a la Utrella y han visto que esto de la amistad pues no era verdad, que era una comedia que se hizo en el cursillo, pues, y que ya no se tiene intención de continuar esa amistad, ¿no? Pues esto es una verdadera lástima, ¿no? Es una verdadera lástima que muchas veces focalicemos toda la atención en esos 3 días y después nos desentendamos de todo, ¿no? Y lo más triste es que nos desentendamos de las personas que han confiado en nosotros para que sigamos acompañándolos, ¿no? Por eso os digo que el cursillo 3 días es una parte del método de cursillos, es una parte de este método, del precursillo, del cursillo y del postcursillo, pero es la menos importante de todas. Y como tiempo que es, hay que verlo de esta manera. Es un modo particular de actuar para alcanzar la finalidad del movimiento de cursillos, la finalidad que es proclamar la mejor noticia, que Dios nos ama, comunicada por el mejor medio, que es la amistad, hacia lo mejor de cada uno, que es su ser de persona. El cursillo es la evidencia de un triple encuentro. Un encuentro con uno mismo, un encuentro con Cristo y un encuentro con los hermanos. Los 3 días de cursillos, como decimos, tienen un método propio y el método es la aplicación ordenada y sistemática de unas técnicas. No es un camino cualquiera, sino que es un camino que ha sido pensado, que ha sido meditado, que ha sido rezado y que ha sido experimentado. Todo está orientado hacia la finalidad que persigue el movimiento de cursillos. El cursillo se monta teniendo en cuenta algo esencial. El cursillo es singular, tiene que asistir la persona en singular. Cursillo es para matrimonios, cursillo es para hombres y mujeres juntos. Esto es una distorsión de la esencia del movimiento de cursillos, porque precisamente donde se asienta el movimiento en el que es en el encuentro con uno mismo, en la raíz de uno mismo, y no entendida la persona como un personaje casado, como un personaje negociante, no, sino que es persona, y todo el mundo es persona, ¿no? Con su singularidad, con su originalidad y con su creatividad. Y esto, pues, únicamente es posible, pues, si van hombres con hombres y si van mujeres como mujeres. Pero sí, sin tener que tener en cuenta pues la reacción de aquella chica, la reacción de mi mujer, de mi marido, a ver cómo va a reaccionar. No, lo que importa es cómo reaccionas tú. El cursillo tiene que ser fiel al método.
tiene que aplicar los distintos recursos del mismo, sabiendo el por qué, el para qué y el cómo de ellos. Esto es esencial. Este método en los 3 días de cursillos es importante porque cuando una persona va a un cursillo, nosotros no podemos saber cómo va. Va en una disposición y ve las cosas desde su posición, con sus orgullos, con su egoísmo, con su ambición, ¿no? El cursillo está pensado para que la persona pueda dar ese cambio, ese viraje, que si la persona se abre y se entrega como se pide en el primer día, si entrega, pones toda su ilusión y su entrega y su espíritu de caridad, ¿no? Le podrá dar ese viraje que le proporcionará el clima y el medio, pues, para aceptarse como es, para comprender que puede ser mejor y para hacer el camino en compañía. El cursillo es una estructura que, como os digo, pues no se puede cambiar, ¿no? Aquello de no toquéis a la rosa porque la rosa se irá, ¿no? No toquéis a la rosa del cursillo porque la vais a fastidiar, ¿no? Cambiar el rollo de piedad por santidad o por fe, o cambiar el rollo de estudio por formación. Hemos de tener en cuenta que el cursillo está todo pensado y que todo está pensado pues con la música de fondo de los alejados, y no es para el confort de los buenos, ¿no? Sino que para que vengan los alejados, y como decimos, estudio a un alejado pues le interesa, a una persona, a cualquier persona, haya estudiado o no haya estudiado, estudiar siempre, a estudiar siempre se está abierto, pero cuando se le habla de formación, pues eso ya no interesa, ¿no? Si yo ya estoy formado, si eso ya no escucha a la persona, ¿no? Si se modifican cosas en el cursillo, si se modifican, no es una evolución, sino que es una involución lo que se ha hecho, porque se ha estrechado el punto de mira y después pues no tenemos la misma gente, porque siempre la gente será conforme al ideal que tengamos. Si el ideal es alto, es grande, es profundo, entonces la gente, pues, sin duda que le va a gustar, sin duda que va a picar, ¿no? Pero si empezamos a poner normas y a cambiar cosas y a poner cosas, pues la verdad es que es una verdadera lástima. Todas las cosas de cursillos están pensadas, están rezadas y todo tiene su porqué. Voy a intentar un poco responder a estos porqués, ¿no? Más que al qué. Que el qué lo tenemos en el paso a paso. El qué lo podéis encontrar en el paso a paso. Este método lo dejó escrito Eduardo en el paso a paso. El paso a paso que creo que lo tenéis, y que si no es así, si no lo tenéis, pues pedídnoslo porque os lo pasaremos, ¿no? El paso a paso es el desarrollo de todo el cursillo, desde la tarde del jueves hasta el domingo por la noche, después de la clausura, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué escribió Eduardo el paso a paso? Pues Eduardo escribió el paso a paso para unificar criterios. El paso a paso responde a la preocupación de Eduardo para dejar por escrito y en vida cómo se tiene que desarrollar el cursillo pensando en la eficacia de cada tiempo y de cada acto, con todos los detalles más pequeños, con todos los detalles. A Eduardo pues le ayudaron a redactar el paso a paso a algunos amigos, porque Eduardo ya estaba muy mayor y era en sus últimos años. De hecho, fue en el 2007 cuando se terminó el paso a paso, y Eduardo falleció en el 2008. Como digo, pues estos amigos le ayudaron a redactar el paso a paso, pero era Eduardo quien dirigía el más pequeño detalle, ¿no? Era él el que lo dirigía. Y incluso, bueno, me contaba Ramonet, ¿no? Supongo que no sé si lo cuento, ¿no?
que a veces ellos le discutían algo a Eduardo, le decían, Eduardo, esto no estaría mejor si lo redactáramos así o tal, ¿no? Y que Eduardo se enfadaba y pegaba un golpe en la mesa y decía, ¿qué habéis venido? ¿A ayudarme o a fastidiarme, ¿no? Entonces, quiero decir que él dirigía y quería que quedara todo bien escrito en el paso a paso. Eduardo quería que el paso a paso pues, se publicara juntamente con su testamento espiritual, ¿no? Con su testamento espiritual para que quedara constancia documentada de lo esencial de los 3 días del cursillo de cristiandad, ¿no? Él quería que se publicara como un apéndice al testamento espiritual. Él nos dice aquí en el testamento espiritual, dice, queda dicho que el conocimiento del movimiento de cursillos de cristiandad es el más importante de los bienes que poseo. A la hora de testar, creo que lo mejor que puedo legar a los que vengan después de mí es dejar escrito y pormenorizado en qué consiste, cuál es su finalidad y cuáles son los objetivos que debe perseguir dicho movimiento. Pues esto es lo que pretendía Eduardo con el paso a paso, dejar escrito todo lo que él pensaba, todo lo que es el cursillo, cómo debe ser el cursillo y cómo está pensado para que la eficacia de cada tiempo se dé. No fue posible publicarlo conjuntamente porque Eduardo estaba ya muy mayor, su estado de salud era delicado y él quería que el testamento espiritual se publicara en vida, ¿no? Y entonces estaban acabando el paso a paso y decidieron pues, publicar el testamento espiritual y no tuvieron tiempo de adjuntarlo, digamos así como quería Eduardo. Pero sí que Eduardo finalizó él el paso a paso. Y bueno, ¿es el paso a paso el instrumento sobre el que debe basarse un rector cuando va a un cursillo? Pues sí, sí. Ceñirse al paso a paso que dejó Eduardo. Y es importante que los cursillistas vivan lo mismo en los 3 días del cursillo. Cuando se hacen cambios sin pensar es cuando pues, se fastidia, ¿no? Aunque pueda parecer algo es accidental y que no pasa nada si lo cambiamos, ¿no? Pero sí que pasa, ¿no? Porque si cambias algo accidental, estás cambiando algo que quizá aguanta algo esencial, ¿no? Lo accidental aguanta lo esencial, ¿no? Y, por ejemplo, el servir las mesas en los dirigentes, ¿no? Que nos puede parecer algo accidental y no pasa nada si cambiamos, no, sí pasa, porque esto aguanta lo esencial, que es esa actitud de servicio que tenemos hacia los demás, ¿no? Y bueno, es suficiente el paso a paso para el desarrollo del cursillo, pues supuesta la oración y si se utiliza con criterio sí que es suficiente, pero no si lo utilizamos como un manual de normas. El paso a paso no es un manual de normas. El rector debe saber que el paso a paso no responde a los porqués del cursillo. Cuando un rector va a un cursillo por primera vez, ha de prepararse con alguien que sepa la finalidad de los 3 tiempos del cursillo, del precursillo, el cursillo y el postcursillo. Y esto es lo que le proporcionará el criterio por el que debe regirse el rector y todo el equipo, ¿no? Pero sobre todo el rector, ¿no? Ese criterio necesario para el desarrollo del cursillo, el conocer todos esos porqués, ¿no? Eduardo, en un rollo suyo titulado Normas y Criterio, hablando del criterio nos dice, os lo voy a leer, el criterio es la voluntad
de equilibrio en la verdad de una cosa para poseerla más plenamente. Se tiene el criterio exacto de una cosa cuando tenemos el equilibrio para captarla en toda su plenitud. Es preciso ver claro para obrar con eficacia y para obrar con la ortodoxia del cursillo. Para estar al pie de obra de los cursillos, hemos de saber que lo que los cursillos se proponen, lo que los cursillos quieren conseguir. El criterio también es la vertical que va desde la realidad a la expresión más verdadera. La mentalidad engendra el criterio y el método engendra la norma. Y seguía diciendo Eduardo, yo creo que lo ideal es que haya normas y que haya criterio. El lío se produce cuando de las normas hacemos criterio y del criterio hacemos normas. Y entonces lo fastidiamos todo. Y es mejor tener criterio que no tener una norma. Porque claro, decía Eduardo, me has dado una norma, la cumplo al pie de la letra y ya he cumplido. Esto no es decir que sé lo que son los cursillos, porque empiezan el jueves, terminan el domingo, se hacen 2 rollos por la mañana y 3 por la tarde. Todo esto no es saber nada, porque esto es decir que una persona ha hecho calavera y no, lo que cuenta es el cerebro que hay dentro de la cabeza de uno. Lo que cuenta es lo que hay en el corazón de uno. Así es como Eduardo nos definía la necesidad de tener este criterio, ¿no? Y entonces vemos que la preparación del rector es básica para que tenga ese conocimiento, para que le dé el criterio necesario, ¿no? Por tanto, el paso a paso no hay que cogerlo solamente como una norma, ¿no? Lo que yo voy a intentar hacer ahora es analizar algunos puntos del cursillo y ver, más que el qué, que lo tenéis en el paso a paso, ver el por qué está pensado de esta manera, cuál es su finalidad. Claro que no lo voy a poder abarcar todo, pero he estructurado el rollo pues pensando en lo que se va desarrollando en el cursillo y en aquello que he pensado a mi modo de ver que era más interesante compartir hoy con vosotros, ¿no? Y bueno, cuando alguien nos pide qué es un cursillo, ¿no? Y nosotros siempre solemos responder, ¿no? Pues que un cursillo pues hay que vivirlo, ¿no? ¿Y por qué respondemos esto, no? Respondemos esto porque estos 3 días donde hay un clima de fraternidad, hay un clima de comprensión, un clima de escucha por parte de todos, este clima, como es vivo, como es una cosa viva, es una vivencia que no puede explicarse, ¿no? Que tiene que vivirse, ¿no? Sin que esto sea un misterio, ¿no? Que a veces tenemos ese misterio, no, es que tienes que vivirlo, no, simplemente es que simplemente es algo muy vivo y como todo lo vivo y como todo lo simple, pues hay bastante dificultad en explicarlo, ¿no? Si yo ahora os pido qué sabor tiene una naranja, pues dentro de su simplicidad, si no probamos la naranja, nunca vamos a poder saber qué sabor tiene, ¿no? Pues es eso, lo vivo de la naranja es lo vivo del cursillo y es lo vivo que es necesario para que la persona, vivirlo para que la persona lo entienda. Estos 3 días se viven también de una manera aislada, ¿no? Nosotros aquí lo vivimos en una casa de retiro, casas espirituales. Sé que vosotros, algunos de vosotros tenéis casas de cursillos, pero ¿por qué es necesario vivirlo de esta manera aislada? Aislada en el sentido de que no está, las personas no están en comunicación con los de fuera, ¿no? La finalidad es que la persona pues, pueda encontrarse consigo misma y para ello es necesario que esté desconectada de todas aquellas cosas que le puedan distraer.
que puedan diluir ese encuentro consigo misma que se precisa y que es el pivote, que es el eje, que es el soporte del cual tiene que partir la persona, ¿no? Y también es lo que apoya todo el cursillo, ¿no? En estos momentos, el móvil es un elemento de distracción muy grande y es uno de los grandes problemas con los que nos encontramos, o al menos nosotros aquí, ¿no? El móvil durante el cursillo debería quedar en la habitación, ¿no? Lo ideal sería que ya no lo trajeran, ¿no? Pero esto ya es súper difícil, ¿no? Pero si en el precursillo pues ya recomendamos que no utilicen el móvil en el cursillo y lo planteamos no como una prohibición, ¿no? Sino como una oportunidad para estar con uno mismo, ¿no? Y si en el rollo inicial, con mucho tacto y con mucho cariño, el rector advierte de esta situación y de la necesidad y la conveniencia de que no estén pendientes del móvil, sino de ellos mismos, pues es plantearlo como esa oportunidad, ¿no? Y nunca como una prohibición, pero sí como una oportunidad, porque si no, ese encuentro de estar con él mismo es muy difícil si están pendientes de las cosas que pasan fuera, ¿no? Si no hay un móvil, también evitamos que dentro del cursillo pues, se puedan hacer fotos, se puedan grabar vídeos, ¿no? Porque en el cursillo pues, solamente cabe la foto de grupo, ¿no? La foto de grupo que será el recuerdo, digamos, del cursillo, ¿no? Bueno, y ahora os hablaré un poco del equipo de dirigentes, ¿no? Cuando hablo de dirigentes, pues incluyo al sacerdote, que forma parte del equipo, y por supuesto incluyo al rector, ¿no? Cuando vamos a un cursillo, los dirigentes estamos al servicio de la gente que asiste a un cursillo. Para conseguir lo que queremos conseguir, ¿cuál es la actitud que tenemos que adoptar, ¿no? ¿Cuál es esa actitud? En el cursillo todo debe vivirse con normalidad. Hasta los detalles más pequeños deben ser el reflejo de nuestra vida fuera del cursillo. Y esto es precisamente lo que se espera de nosotros, que seamos nosotros mismos. Los dirigentes debemos ser nosotras mismos en el cursillo. Si somos nosotras mismas en el cursillo, seremos las mismas después del cursillo. El equipo es el primero que debe vivir el cursillo momento a momento. El rector es quien dirige, quien lleva las riendas del cursillo y debe controlarlo en todo momento y lograr esa autoridad, pero sin imponerla, ¿no? Y por tanto, todo el equipo, como os digo, debe vivir plenamente el cursillo, ¿no? Somos los primeros que debemos acudir al toque de campana, servir la mesa. Debemos hacernos amigos de todos y intentar hacerlos amigos de Cristo, ¿no? Y la misma debe ser la actitud del sacerdote, ¿no? Hacerse amar amando en el cursillo, hacerse respetar respetando, es dirigir a la gente hacia el terreno del espíritu, hablando con ellos para que aprendan a ver con espíritu nuevo las cosas de siempre, ¿no? Aquello que decimos de ver las cosas de siempre con ojos nuevos, ¿no? Y dirigentes, sacerdote, rector, todos debemos o deben tomar nota durante los rollos, porque cuando una persona que viene a un cursillo ve que con toda seriedad el sacerdote, el rector están tomando notas, pues la verdad es que se impresiona, ¿no? Y piensa, bueno, esto debe ser interesante, ¿no? Y bueno, y eso es un detalle, ¿no? Los rollos tienen en el cursillo una importancia relativa. Lo principal es que cada dirigente, sacerdotes y seglares cumplan su cometido y que en todo momento los cursillistas se encuentren atendidos, pero atendidos sin paternalismos y sin meterse con ellos demasiado, ¿no? Lo principal
lo principal es saber escuchar. Saber escuchar en lo que llamamos la labor de pasillo, ¿no? Esa comunicación de tú a tú, es ese encuentro espontáneo, cordial, amistoso y personal para escuchar a cada cursillista, ¿no? Con el fin de ir conociendo sin presionar, ¿no? Sin presionar, eso es muy importante, pues ir conociendo la reacción que le produce el ambiente del cursillo, ¿no? Y empezar con él, pues, o con ella, una relación amistosa, ¿no? Que facilite la comunicación, ¿no? Y esta es la actitud del dirigente, ¿no? Esta actitud de comprensión y de atención real a los problemas del cursillista. Importante saber escuchar. Saber escuchar es lo más importante. Cuando hablamos de labor de pasillo, se trata de conocer a cada una de las cursillistas para poder dar la verdad exacta en el momento oportuno, ¿no? Lo que pretendemos es conocerles, comprenderles y responderles, conocer las circunstancias en las que se desarrolla su vida, su postura ante cuestiones básicas, para después poder atenderla. Y no se trata de juzgarle, sino de poder ayudarle. Y tenemos no solo que entenderla, sino que también hemos de comprenderla para poder responderle y ir posibilitando, de acuerdo con sus circunstancias, la aplicación en su vida de lo que se dice y se vive en el cursillo. Bueno, y ahora os hablaré un poco de los rollos, ¿no? ¿Por qué le llamamos rollos a los rollos del cursillo, ¿no? Y no le llamamos discurso, no le llamamos charla o ponencia o lección, ¿no? Pues precisamente para quitarles el regusto a lección, ¿no? Que puedan tener para esas personas pues, que quizá han pasado bastante tiempo de su vida oyendo lecciones, ¿no? Tampoco le llamamos conferencias o ponencias, ¿no? Supondría algo muy pomposo, muy pedante, algo más solemne, ¿no? Lo importante en un rollo es la experiencia de lo que se está diciendo, ¿no? Cada uno explica cómo vive su vida, al calor, al estímulo, al impulso de esas verdades que ahí se viven y que ahí se explicitan. Y llamándolos rollos, pues es esa manera nuestra, esa manera coloquial, familiar, de llamar a lo que estamos viviendo, ¿no? A la exposición de lo que vivimos o lo que queremos vivir o lo que nos duele no vivir, ¿no? Todo esto siempre en un clima de verdad, ¿no? De que todo es verdad. Como os he dicho antes, los rollos no son lo más importante del cursillo, pero sí que son el cauce para el logro consciente e ilusionado de lo esencial, ¿no? Los rollos del cursillo siguen por separado, aunque entrelazados, dos vertientes. Están los rollos de los seglares y los rollos de los sacerdotes. Los rollos seglares pretenden testimoniar el mensaje hecho vida en la normalidad. Lo esencial para dar un rollo es vivirlo, pero también es muy importante conocerlo y hacerlo tuyo. Por tanto, el rollo debe prepararse muy bien. No se puede confiar a la improvisación, lo que exige estudio. Tiene que prepararse y es verdad que luego al Espíritu Santo quizá no digamos lo que teníamos preparado porque tiene preparadas otras cosas, pero nosotros sí que tenemos que prepararlo y no podemos confiar a la improvisación. De una manera globalizada, el proceso de los rollos seglares responde a lo siguiente
ya os digo, de una manera muy global, luego ya los veremos entrelazados con los de los sacerdotes, pero los rollos de los seglares responden a lo siguiente que os voy a leer para no perderme. El hombre puede ser más y mejor por su ideal. Puede serlo donde está como seglar cristiano en el mundo. Si descubre su corazón con espontaneidad mediante la piedad. Si asume su inteligencia con convicción mediante el estudio, lo cual le encamina su voluntad a la acción con decisión. El resultado final de esto es que encamina su globalidad de persona como dirigente. Y como dirigente acepta mediante un estudio del ambiente que su realidad está integrada por personas a las cuales, entrando en contacto con ellas, puede ayudar como parte de una cristiandad en acción, realizándolo de una forma personal en su cuarto día, es decir, cursillista más allá, como cursillista más allá del cursillo, en amistad y con apoyo que se encuentra en la reunión de grupo y en la utrella, lo que le da un seguro total. Bien, esto sería muy globalmente, resumiendo la esencia de los rollos de los seglares. Y después están los rollos de los sacerdotes, que el primer rollo introduce a la persona a la posibilidad de vivir la vida divina que se logra por la gracia habitual. Los otros rollos espirituales se fundamentan en esa idea inicial. La vida divina es posible solo por el don de la gracia actual y sus fuentes son los sacramentos, sus enemigos los obstáculos y sus elementos la vida en gracia. Diciendo cómo se multiplica en cada uno esta vida en gracia. Y esto es el cursillo. Esto es el cursillo dicho de una manera global. Todos los rollos y todas las meditaciones del cursillo pues van encaminadas a que se propicie ese triple encuentro del que hablábamos. Todo está entrelazado. Cada uno de los rollos tiene unas ideas o mensajes clave y se conecta y complementa al que le ha precedido. Al igual que las meditaciones, que también son parte de ese engranaje. Todas ellas tienen un sentido y una finalidad en el momento en que se dan. Por eso también es importante que el sacerdote dé la meditación que está pensada y que está rezada con una finalidad concreta. Y ahora haremos un breve recorrido por todo el cursillo, viendo ese engranaje, ¿no? Esa conexión entre rollos seglares de los sacerdotes y las meditaciones. Empieza el cursillo la primera noche, el jueves por la noche. Empezamos con el rollo inicial. La finalidad de este rollo es explicar los motivos, la dirección y la marcha del cursillo, ¿no? Es motivar, ilusionar a vivirlo, ¿no? Al final del rollo se les pide guardar silencio, pero es muy importante que se explique el porqué de este silencio, ¿no? Es importante explicarlo bien, ¿no? Y hay que plantearlo como una oportunidad, no como un fastidio, sino como una oportunidad. Después del rollo empezamos con la primera meditación, que es el Conócete a ti mismo, ¿no? Que nos hablaba el padre Marcelo. Es ese stop reflexivo, ¿no? La película de tu vida, el entrar en uno mismo, ¿no? Hay personas que nunca han entrado en ellas mismas y otras que nunca han salido de ellas mismas, ¿no? Después de este rollo viene el Via Crucis, que no es solamente el recuerdo de la pasión de Cristo, sino que cada paso suyo, cada gesto, cada lágrima, cada caída, pues es una referencia a la pasión del hombre y de la mujer de hoy. Y en esta noche de reflexión ayuda al cursillista a entrar en uno mismo, ¿no?
Y luego viene la parábola, la meditación de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Para poder dar respuesta a tantas preguntas y sentido a tantas reflexiones, es necesario saber que el Padre perdona y ama, ¿no? Y la finalidad de esta noche es de enfrentar al cursilista con su yo oculto, ¿no? Y muchas veces ignorado, ¿no? Enfrentarlo con su yo oculto para hacer sitio a la verdad que se proclamará después. Después empezamos el primer día del cursillo, el viernes, donde lo que se pretende es ese encuentro con uno mismo, y el silencio continúa y el cursista pues sigue cuestionándose pues muchas cosas: quién soy, qué hago aquí, qué tipo de vida he llevado hasta ahora, soy capaz de perdonarme. Son muchas las preguntas que tienen, ¿no? Estos días de estar aquí me van a servir de algo, realmente yo necesitaba estar aquí, ¿no? Entonces empieza la primera meditación con las 3 miradas, ¿no? Que Cristo te mira, que Cristo me mira, que Cristo me mira a mí, y no al de al lado ni al de enfrente, sino a mí, ¿no? Y que espera una respuesta, ¿no? Y entonces empezamos con el rollo de ideal, ¿no? Ese rollo que es la llamada a ser persona, ¿no? Convencer de la necesidad de tener un ideal. No se puede ser persona sin ideales. Para continuar con gracia habitual, que es la llamada a ser persona cristiana. Y a través de este rollo se les abre un mundo nuevo, ¿no? Un mundo lleno de realidades insospechadas, desmenuzando claramente los efectos de la gracia habitual, ¿no? Y luego viene el seglar cristiano en el mundo, que es la llamada a ser persona cristiana activa y responsable. Y aquí se desmontan todas esas falsas ideas que se tengan sobre lo que es ser un seglar consciente de su misión y responsabilidad en la Iglesia, ¿no? Y luego con el rollo de gracia actual, la persona cristiana pues tiene la opción libre para responder a Dios. Esa respuesta individual a la invitación de Dios a una relación más profunda con Él. Y es ese darse cuenta de esos regalos que Dios nos hace, ¿no? y que necesitamos para dar respuesta a los acontecimientos de nuestra vida cristiana, ¿no? Y luego viene el rollo de piedad, ¿no? Hasta ahora los rollos en el cursillo pues han sido en su mayor parte pues, de información, ¿no? El rollo de piedad comienza entrando en cosas prácticas y comienza el proceso de mostrarle al cursillista cómo ellos pueden comenzar a poner estas ideas en práctica en su vida diaria, ¿no? La presencia testimonial de que es posible una relación con Dios a través de Cristo, ¿no? Y después del rollo de piedad hay la intervención del retorno con las anécdotas de la botella, la prueba de motores, desde el Guadarrama, y el cursillista aquí empieza a darse cuenta que el cursillo va en serio. Y es cuando se realiza la primera visita conjunta al sagrario, ¿no? Luego viene el segundo día, el sábado, donde se pretende el encuentro con Cristo, ¿no? Y el cursillista empieza a plantearse la posibilidad de una vida con Cristo. Para algunos, la última vez que se les habló de Dios fue el día de su primera comunión, ¿no? Otros han oído hablar de Dios, pero la imagen que se les ha presentado, pues no les ha convencido, ¿no? No les ha convencido lo suficiente como para que sea el eje central de su vida, ¿no? Y entonces empezamos la meditación de la figura de Cristo, ¿no? Es esa presentación de un Cristo actual, de un Cristo humano, un Cristo cercano, un Cristo que ama y que perdona, ¿no? Un Cristo que hizo una vida normal, ¿no? Y bueno, y el cursillista entonces se pregunta, ¿y cómo puedo yo conocer más a Cristo, ¿no? Entonces viene el rollo estudio, ¿no? El rollo estudio que se presenta el estudio
como un medio para el conocimiento de nuestro ser cristiano, ¿no? Que nadie puede amar lo que no conoce. Es un compromiso de desarrollo personal, un cambio de mentalidad, ¿no? El estudio es lo que da significado y profundidad a nuestra piedad y da dirección a nuestra acción, ¿no? Que se verá luego más por la tarde. Y para poder reforzar nuestra vida espiritual, pues necesitamos el contacto progresivo con Dios, que está disponible pues, en los sacramentos, ¿no? Y en el rollo de sacramentos son los canales para poder llegar a esa intimidad con Dios, ¿no? Esa visión clara y entusiasta y metida en el alma con emoción de lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? Y entonces surge en el cursillista esa pregunta de ¿qué puedo hacer yo por él? ¿No? Y viene el rollo de acción. Entonces ya sabemos que es el ideal, sabemos que la piedad es dirigir nuestra vida de cara a Dios, sabemos que a través del estudio se puede crecer en la fe y ahora pues la conclusión es que dentro de la normalidad podemos actuar cristianamente. Es el compromiso con las personas y con el mundo. No es solo una vivencia religiosa, sino también humana. Y luego viene el siguiente rollo que nos dice que todo esto no es fácil, ¿no? Los obstáculos a la gracia, son las dificultades en la vida cristiana. El cursillista se da cuenta de esas dificultades con que podrán encontrarse, ¿no? Pero también se les dan los medios prácticos para poder superarlas. Después está el rollo de dirigentes. El rollo de dirigentes que Dios nos llama a profundizar dentro de nosotros mismos y a discernir cómo podemos usar todos los talentos que Él nos ha dado, ¿no? Y es esa llamada a ser fermento dentro de nuestros propios ambientes, ¿no? Y que cualquiera puede ser dirigente de su propia vida, ¿no? Porque todos podemos y todos debemos hacer algo, ¿no? Y este rollo es el que centra a todos los rollos que se han dado hasta ahora, ¿no? Todo depende de uno mismo, ¿no? Depende de cada uno la potencialidad de sus cualidades naturales y sobrenaturales, ¿no? Terminamos este día, empieza el tercer día, el domingo, donde se pretende el encuentro con los hermanos y despiertan con las mañanitas, que esto impacta, es el primer contacto con las personas de fuera del cursillo, ¿no? Y los cursillistas empiezan a asimilar muchos conceptos y a aclarar muchas ideas, pero si algo realmente les preocupa es el regresar a sus ambientes, cómo actuarán, qué tienen que hacer para poder poner en práctica lo que han vivido y lo que les queda por vivir todavía durante ese tercer día, ¿no? Entonces, la primera meditación del Monte Tabor, ¿no? Y es ese mensaje de Cristo a los cursillistas, ¿no? ¿Qué espera Cristo de nosotros, ¿no? Y Jesús pues nos dice lo mismo que le dijo a sus apóstoles, que donde tenemos nuestra misión es en nuestro Jerusalén, en nuestra casa, en nuestro ambiente, ¿no? Y bueno, y aquí supuestamente pues el cursillista piensa ¿y cómo lo voy a hacer? ¿No? Y entonces llega el rollo del estudio del ambiente, ¿no? Este rollo comienza el proceso del encuentro con los demás, las personas a las cuales Dios nos está llamando a compartir su buena nueva, ¿no? Su buena nueva, comenzando con nosotros mismos, ya que para convencer a los demás nosotros mismos debemos estar convencidos de su valor, ¿no? Y es ese tomar conciencia de la realidad de los ambientes y de las personas que nos rodean, ¿no? Y ahora viene la duda de cómo podré mantener yo viva esta alegría, ¿no? Cómo podré mantener viva este
entusiasmo por Dios y por los hermanos, ¿no? Entonces viene el rollo de vida en gracia, que nos ilusiona a vivir momentos de intimidad con Dios, ¿no? Es la vida espiritual, esa vida espiritual que necesita ser alimentada, ¿no? Y entonces, ¿con quién? ¿Estamos solos para esto? Pues no, no estamos solos. Contamos con una cristiandad en acción, ¿no? La cristiandad en acción, que es la realización de la teoría del ambiente, pues vivida en comunidad. La vida cristiana, para su mayor eficacia, pues tiene que vivirse comunitariamente, ¿no? No estamos solos para conquistar los ambientes. Hay un grupo, una comunidad en la que podemos integrarnos, ¿no? Y bueno, han conocido parte de ella en las mañanitas, ¿no? Entonces se pregunta, pero ¿y todo esto es posible? ¿Será posible todo esto? Y es cuando llega el rollo del cursillista más allá del cursillo. Es el testimonio vivo del cuarto día, ¿no? Que sin hablar de reunión de grupo y sin hablar de Utrella, se despierta el hambre de ella, ¿no? Entonces el cursillista se pregunta, ¿y con qué cuento para preservar, ¿no? Pues con el seguro total, ¿no? Esa propuesta de medios concretos de apoyo para una conversión personal progresiva y para la fermentación de los ambientes, ¿no? Es el resumen del cursillo, es el crisol donde él se hace definitivo, ¿no? Y es al mismo tiempo pues la piedra angular del postcursillo, ¿no? La vivencia cristiana debe ser compartida. Bueno, pues vemos con todo esto que hemos soltado la necesidad el engranaje que se da en todo lo que hacemos en el cursillo, todo lo que decimos en el cursillo, todo lo que está pensado en el cursillo, ¿no? Y ahora os voy a hablar de algunos aspectos a tener en cuenta pues, para el buen desarrollo del cursillo, ¿no? No voy a tener tiempo de hablar de todo, pero sí os voy a hablar de lo que considero más importante, ¿no? Primero os hablaré de la oración en el cursillo. El testimonio del amor que a Dios tienen los dirigentes se da principalmente en la oración que se hace en el cursillo. Cuando el cursillista puede ver que el dirigente no solo recita plegarias, sino que habla con Dios en la intimidad de las visitas al Señor, entabla con él un diálogo cálido, un diálogo sincero, como cuando hablas con un amigo, pues el cursillista pues se da cuenta que los dirigentes pues son sinceramente y profundamente cristianos, ¿no? Es preciso facilitar y explicar y ilusionar la oración del cursillista en el cursillo y fuera de este, ¿no? Para que sea parte de su vida, como lo es de la nuestra, ¿no? Los cursillistas pues tienen que notar que para nosotros la oración es vital, es normal y es cotidiana, ¿no? Que nuestra relación con el Señor es familiar y que es una relación de amistad y que es parte de nuestro ser cristiano, ¿no? Y esto pues debe ser verdad en nosotras, ¿no? Y se debe transparentar esa verdad. Y a lo largo de todos los actos del cursillo, pues el equipo pues, debe rezar alto, debe rezar despacio y claro, ¿no? Después también está la gente, la oración de la gente que reza por el cursillo y que ofrece por el cursillo, los que con su plegaria hacen palanca en su vida normal, ¿no? Y son una pieza esencial en el cursillo, ¿no? Tanto o más que el equipo, ¿no? Esta oración, ¿no? A través de esta
palanca, pues somos conscientes de que también formamos parte del equipo, ¿no? Y a los cursillistas, pues después del rollo de estudio, pues se les presenta, se les enseña todas aquellas intendencias y las palancas para que los cursillistas pues se den cuenta de cuánta gente está rezando por ellos, ¿no? De cuán importante es la oración, ¿no? Están orando por ellos y esto pues es algo que impacta, ¿no? Luego están las visitas al sagrario. Después del rollo de estudio es cuando el rector habla de las visitas al Santísimo. Hacerlo antes la gente no lo entendería, la gente todavía no está en disposición de comprenderlo, ¿no? Pero después del rollo de estudio, cuando ya han oído el rollo de piedad, cuando ya hemos hecho una visita conjunta, cuando ha habido las intervenciones y las observaciones que hace el rector y ya hemos entrado un poco en materia, entonces ir al sagrario ya tiene alguna significación para los cursillistas, ¿no? Y entonces es cuando se tiene que hablar de las visitas, porque el Señor, en definitiva, es el que tiene la primera y la última palabra. Y las visitas al Señor pues, pueden hacerse individualmente, por decurias, en pequeños grupos. Y debe procurarse en ellas el contacto directo del alma con Dios, ¿no? Por ello, procurar que los cursillistas hablen, pero sin forzar, pero intentar crear un ambiente normal, un ambiente sincero para ese posible diálogo entre el Señor y la necesidad del cursillista en hablar, ¿no? A veces es oportuno, pues, después de, cuando acabas de hablar con alguien, pues acabar delante del sagrario, dando gracias al Señor, ¿no? A veces es oportuno y otras, pues no lo es, ¿no? Otras no es oportuno cuando tú has hablado con una persona, no, tiene que ser el criterio del dirigente el que pueda discernir si es oportuno llevar a una persona frente al sagrario para que pueda abrir su corazón al Señor, ¿no? Y no hay que forzar las situaciones, hay que invitar y hay que ofrecerlo, pero no hemos de forzar esa situación. Sí posibilitarla, pero no forzarla. Bien, ahora os voy a hablar de las decurias. Las decurias. La formación de las decurias pues, se hace en la reunión de dirigentes de la primera noche. Y bueno, ¿y por qué se hace en ese momento? Si ya sabemos los cursillistas que van a venir de antemano y que formarán parte del cursillo, ¿no? Si ya podríamos traer las decurias hechas, ¿no? Y sería un trabajo menos, ¿no? Pero todo tiene su sentido y todo tiene su porqué, ¿no? Desde que nos reunimos en el lugar de partida, claro que esto en muchos lugares será diferente por la geografía, ¿no? Pero nosotros sí que por nuestra geografía nos permite reunirnos todos en el mismo lugar para partir juntos hacia la casa de retiro, ¿no? Entonces, entre lo que hemos podido conocer a la cursillista o al cursillista en el cursillo, lo que hablamos con él o con ella en el lugar de partida, en el trayecto, en el coche, todo esto pues nos da una información del cursillista, ¿no? Que luego pues nos va a orientar para formar las decurias, ¿no? Para poder mezclar las personas, para poder formar las decurias teniendo en cuenta el mezclar edades, el mezclar gente de distintas posiciones sociales, ¿no? Separar amigos, separar gente del mismo pueblo, ¿no? Y bueno, y lo primero que hacemos pues, es poner un nombre a las decurias, ¿no? Y normalmente este nombre que nosotros elegimos, o al menos aquí, pues las mujeres son nombres de santas o de vírgenes y los hombres nombres de santos.
Y después se nombra a los jefes y a los secretarios de cada decuria, ¿no? Y esto también tiene un sentido, ¿no? El nombrar el jefe, pues tampoco se nombra al tuntún, ¿no? Que tampoco es que sea esencial, pero sí que tiene un sentido, ¿no? Si hay personas que en su vida profesional pues ya son jefes, pues mejor que elijamos a otras personas que quizá no han sido jefes nunca en su vida, que nunca han tenido, no han significado nada, ni han tenido, no han sido nada para nadie, ¿no? Y el hecho quizá de nombrarlo jefe de la decuria es algo que quizá es oportuno, ¿no? Y los secretarios, pues se eligen, los secretarios sí que se eligen entre la persona que pensemos que tenga cierta facilidad para escribir, ¿no? Pero ya os digo, eso tampoco no es algo que primero está el criterio y no la norma, digamos, ¿no? Y bueno, y a continuación pues se designan pues, los dirigentes pues, que pues, van a cuidar o van a supervisar las decurias y quizá por alguna circunstancia pues conviene que un determinado dirigente esté en una determinada decuria, ¿no? Y esto también tiene que cuidarse, ¿no? Y bueno, ¿y para qué? ¿O por qué se forman las decurias en el cursillo, no? Pues para facilitar la comunicación y el encuentro entre las personas, ¿no? En la decuria se hace todo un trabajo, que ya lo sabéis, los murales, los resúmenes, ¿no? Con el fin de aclarar ideas, de centrar y de ver las posturas de la gente, ¿no? Y el dirigente pues debe procurar que sean los cursillistas quienes hablen y quienes participen, ¿no? El dirigente no debe dirigir el tinglado, debe posibilitar que los demás participen y aclarar dudas si las hay, ¿no? Pero sobre todo es posibilitar que la gente participe. Y cuando en los murales, pues tampoco se trata de hacer grandes Picasso ni grandes Dalí, ¿no? Se trata de plasmar una idea, ¿no? Y evitar enredar innecesariamente en la decuria, ¿no? En el trabajo después del rollo, digamos, ¿no? Porque cuanto más tiempo tengamos entre rollo y rollo, pues, entre comillas, libre, ¿no? Pues más tiempo tenemos para dedicarlo a la labor del pasillo, para dedicarlo a la persona. Y después, en la reunión de decurias de la noche, pues sirve esta reunión de decurias para también fijar ideas, para revelar posturas, para tener una visión de conjunto, ¿no? Y también para despejar ánimos, ¿no? Y ahora os voy a hablar de la reunión de la noche, la reunión que hace el equipo de dirigentes por la noche, ¿vale? Cuando ya se supone que los cursillistas se van a dormir, ¿no? Y esa reunión la hacen todo el equipo del cursillo al finalizar el día. Y esta reunión es para pulsar el cursillo, para conocer la situación de las cursillistas y construir la pista de avance progresivo para que lleguen a donde Dios, pues por medio del cursillo, quiera situarlos, ¿no? Si el equipo es lo que tiene que ser, en las reuniones pues se va a lograr un clima de amistad, un clima de alegría y de preocupación profunda sin caer en la superficialidad, ¿no? Y sobre todo hay que tener mucho respeto y mucho sigilo. Todo el equipo debe tener una discreción máxima sobre las cuestiones personales de los cursillistas. Lo que los cursillistas nos cuentan es suyo, no es nuestro. Nos lo han contado en un clima de amistad, en un clima de confianza. Y el sigilo debe ser total. No podemos, lo que nos han contado a nosotros, no podemos contarlo a otras personas. No es nuestro, es suyo. Si se dan algunas
que a veces sucede, algunas situaciones delicadas que pensamos que es necesario que el rector las conozca o que el sacerdote las conozca para que pueda, con mucho tacto, pues que pueda ayudar a esa persona, entonces sí, pero sin dar detalles, simplemente decir al rector, mira, sería conveniente que hablaras con esta persona, o al sacerdote, esta persona necesita hablar contigo y no sabe acercarse a ti, pero siempre respetando totalmente lo que nos han dicho las personas. El sigilo es algo total y necesario. Y después de estas reuniones, es verdad que con estas reuniones pues es un momento también para el equipo de discernimiento, de tranquilidad, de un poco de poder compartir todo lo que, algunas cosas que nos hayan podido pasar a lo largo del día, ¿no? Pero tampoco debemos alargar innecesariamente estas reuniones, ya que si estamos excesivamente cansados, pues no podremos estar al servicio del Señor a la mañana siguiente. Al día siguiente hemos de estar bien para atender y para escuchar a las cursillistas. Y bueno, y ahora os hablaré de la alegría, ¿no? La alegría en el cursillo, ¿no? La alegría en el cursillo pues, tiene un papel muy importante, ¿no? Pero tiene que ser una alegría verdadera, no fingida, tiene que ser una alegría que sale del corazón precisamente porque nos sentimos amados por el Señor, ¿no? Como nos decía Loren antes, ¿no? Como antes nos dijo Loren, contagiar la alegría de tener fe, ¿no? La alegría en el cursillo se convierte en un acto de fe, un acto de esperanza y sobre todo se convierte en un acto de amor y en una verdadera predicación apostólica, ¿no? Pero debe ser una alegría verdadera, no fingida, ¿no? Cuando los cursillistas están cansados, pues un chiste, un juego, una canción, pues hace que el ánimo se distraiga, ¿no? Y la diversión, pues es un descanso del espíritu, ¿no? Los cantos sirve como elementos de distensión, ¿no? Y con la alegría del cursillo, pues se disipa también esa idea que algunas personas tienen de que la religión es algo triste y es algo serio, ¿no? Bueno, serio sí que lo es, pero que es algo triste. No, la religión no es nada triste, ¿no? Por eso es importante que en estos momentos de descanso propiciar, ¿no? Esos momentos de descanso y de distracción, pero todo a su debido momento, ¿no? Cuando el clima lo propicie, porque no nos vamos a poner a cantar el viernes por la mañana, ¿no? Cuando todo el mundo está todavía expectante, ¿no? Es importante propiciar esos momentos de distracción y de descanso, como os digo, y también es importante, muy importante, la fiesta en el aire que se da el sábado por la noche, ¿no? Donde es un momento de alegría, de distensión, a través de juegos, de sketches, ¿no? Y este momento es importante porque muchas personas han entrado en el cursillo con esta fiesta. Muchas personas han reído cuando quizá hacía años que no reían o que no se permitía reír, ¿no? Y con esas risas se han abierto al cursillo, se han abierto al Señor, que es lo que importa, ¿no? Y también al vernos a nosotros hacer el tonto, el paripé y al ver lo que somos capaces de hacer por ellos, ¿no? Para levantarles esa sonrisa, ¿no? Pues eso también impacta, ¿no? Y también alegra. Por tanto, la importancia de esa alegría, ¿no? Que vean esa alegría en nosotros, pero esa alegría verdadera por sentirnos amados por el Señor. Y ahora os hablaré de las mañanitas y de la clausura, ¿no? Las mañanitas. Las mañanitas es algo que no estaba en los inicios del cursillo. Cuenta Eduardo que en un viaje a México quedó entusiasmado con las mañanitas que cantaban los mariachis. A Eduardo le encantaba
cuando cantaban, ¿no? Y él decía que es que hay que ver cuando cantan los mariachis, ¿no? Siempre decía esto, ¿no? Es que hay que ver cuando ellos cantan. Pues a él le entusiasmó y las mañanitas, y llevó las mañanitas a los cursillos de Mallorca. Y cuenta él que le criticaron, ¿no? Y tú qué te crees que por qué viajar mucho ya tienes autoridad, ¿no? Y dice él, en un rollo lo decía, dice él, nunca he tenido autoridad para nada, pero insistí, hemos de cantar las mañanitas. Y me costó mucho que la gente cantara las mañanitas. Ahora yo creo que un cursillo sin mañanitas es algo como un arroz paella sin arroz, pues algo parecido. Pues bien, así son las mañanitas, ¿no? Ahora no concebimos un cursillo sin mañanitas. Es el primer encuentro de las cursillistas con las personas de fuera, con las personas que han estado rezando por ellas y se dan cuenta de que todo es verdad, ¿no? Y también muchas conversiones se han dado en las mañanitas. Muchas cursillistas han quedado impactados con este encuentro, ¿no? Y el equipo pues debe tener en cuenta que las mañanitas son para las cursillistas, ¿no? Y que hay que estar, o los cursillistas, hay que estar pendiente de ellos o de ellas. Hay que presentarlas a la gente, no hay que dejarlas solas, ¿no? Esto también es importante tenerlo en cuenta. Y después la clausura. La clausura que tiene un nombre pues que realmente no hace un honor a lo que realmente es, ¿no? Porque no se clausura nada. Precisamente es un comienzo. Empieza después de la clausura el cuarto día, ¿no? Para el resto de su vida, ¿no? Si uno quiere y si uno quiere, pues teniendo el Señor a su lado, ¿no? Pues la clausura es a un cursillo, ¿no? Y muchas conversiones también se han realizado en la clausura y por tanto tiene que tratarse con especial atención y pese al cansancio general que hay en este momento, pues hay que seguir teniendo la misma ilusión, la misma entrega y el mismo espíritu de caridad, ¿no? Y hay que cuidar todos los detalles. Antes de la clausura se explica a las cursillistas cómo se va a desarrollar la clausura, que hablará un representante de cada curia y que después en paracaídas hablarán ellos y tal. Pero es importante remarcar que no se va a obligar a nadie a hablar y esto se tiene que respetar y se dan algunas situaciones, no se han dado, ¿no? En que los asistentes, los visitantes que vienen a la clausura, pues a través de golpes o de aplausos, pues intentan forzar la intervención de alguien, ¿no? Pues el rector debe cortar estas situaciones y se debe respetar en todo momento la decisión de cada persona. A las cursistas pues se les pide que hablen pues, de lo que han vivido esos 3 días, ¿no? ¿Qué ha significado el cursillo para ellas, ¿no? Que no se trata de agradecer, sino de compartir, ¿no? Y también hay que cuidar las intervenciones de los componentes del equipo y de los ilustres visitantes. Como equipo, mi intervención en la clausura es hacia las cursillistas, pues es la última vez que nos dirigimos a ellas en el cursillo, ¿no? Y no se trata de dar consejos, sino que ellas pues vean qué ha significado para mí el cursillo, ¿no? Que también ha significado para mí vivir este cursillo con ellas, ¿no? Y se termina en la capilla y se hace entrega de la hoja de servicios. La rectora o el rector es quien llama a las nuevas cursillistas para que el sacerdote les entregue la hoja de cursillos y pueda darle ese abrazo diciendo Cristo cuenta contigo, ¿no? Y entonces el cursillista responde si quiere, con total libertad, y yo con él, ¿no? Y bueno, luego se reza el Padre Nuestro por las 3 intenciones, por el éxito espiritual del cursillo, por quienes han rezado, por el cursillo y por el próximo cursillo, ¿no? Y seguidamente viene el aplauso al Señor, ¿no? Para mí esto es algo muy emocionante, ¿no? En la clausura, ¿no? Ese aplauso al protagonista de todo eso, ¿no? Y normalmente
sin forzar nada. Este aplauso es un aplauso efusivo, es un aplauso largo, ¿no? y efusivo, ¿no? Porque así lo siente la gente, ¿no? Pero antes de que decaiga este aplauso, pues hay que romperlo cantando el de colores, ¿no? Hay que esperar que decaiga porque entonces parece que, ¿no? Entonces rompemos cantando el de colores, ¿no? Y bueno, y aquí terminan, digamos, los 3 días del cursillo para las cursillistas, ¿no? Y para el equipo, el cursillo termina con la acción de gracias delante del sagrario, ¿no? Después de que se ha ido la gente. Y bueno, para finalizar, pues deciros que lo que logra que se haga realidad lo que se persigue en el cursillo, pues son los pequeños detalles. Detalles que hemos visto algunos de ellos, ¿no? Y también otra multitud de detalles que se dan en el cursillo y que hay que tener en cuenta, ¿no? Detalles como no decir, por ejemplo, no decir pasad a la sala de rollos, pasad a la capilla. No, pasemos a la capilla, pasemos a la sala de rollos, ¿no? Hay mucha diferencia, ¿no? Decirlo de una manera o de otra, ¿no? Eduardo nos habló muchas veces de Santa María del Detalle, ¿no? Porque el detalle es la flor de la amistad y es la flor de la comunicación. Cuando 2 personas se comunican y una de ellas tiene un detalle, para la otra persona es algo que normalmente, si el que lo recibe tiene antena, claro está, pues no se olvida nunca, ¿no? Y está aquella canción que tanto gustaba a Eduardo, ¿no? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, ¿no? El detalle es muy importante porque nos acercamos a la gente y este acercamiento ha producido la flor del detalle. Pues el cursillo, que es un proceso de amistad, entre otras cosas, también es un proceso de detalles. Hemos de ser detallistas por los demás. La gran manera no de demostrar, sino demostrar, de transparentar, de ser verdad y hacernos verdad. Si nos conocemos a nosotros mismos, el detalle va a nacer del fondo de nuestro corazón, de corazón a corazón. Y bueno, espero que os haya servido de algo todo este rollo que os he soltado, ¿no? Pero la verdad es que lo mejor que podéis hacer, como os he dicho antes, es escuchar directamente a Eduardo, ¿no? A través de sus rollos, ¿no? Él os aclarará muchísimas más cosas que os pueda aclarar yo, ¿no? Y ahora voy a terminar pues leyendo el final del rollo de cursillo 3 días que Eduardo nos hizo en las conadas con Eduardo que tuvimos con él en el año 2005. El final del rollo de cursillo 3 días. Nos decía Eduardo, son palabras de Eduardo, pero yo lo único que quiero que sepáis es que el cursillo se ha formado cosa por cosa y ha costado bastante. Siempre ha habido criticones y a mí me ha gustado siempre escuchar a los demás. Yo no soy la verdad. Yo he vivido encantado de la verdad de Cristo y de esto quiero dar testimonio, porque Cristo es la verdad que nos hace libres. Las otras verdades complican. No es lo mismo saber verdades que estar al servicio de la verdad o ser verdad. Cuando uno es verdad, él mismo es verdad. Y esto es lo bueno. De colores. Gracias, Katy. De colores.